Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde siempre tenemos el chismecito mood ese jugoso y las noticias mood ese fresquitas del mundo del espectáculo turco y por supuesto, de nuestro querido Kerem Bürsin. CU Superíndice 3 Moestu N todos el dúo de hoy. Espero que es tu copyright N increíbles, listos y preparados porque hoy vamos a hablar de algo. ¡Wow! Algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin, ese actor que nos ha robado el corazón Superíndice 3N con su talento, su carisma y por copyright no decirlo su innegable atractivo. Pero hoy no vamos a hablar de sus proyectos profesionales, de sus películas o series mood ese recientes. No, hoy vamos a hablar de algo mucho mood ese personal. De algo que según nuestros informantes mood ese cercanos, ha estado guardando en secreto durante mucho tiempo. Prepúrense para un vídeo lleno de revelaciones, de sorpresas y, de alguna que otra luz grima, porque hoy vamos a hablar del secreto mood ese último de Kerem Bürsin. ¿Escucharon bien? Ese secreto que al parecer ha estado a punto de explotar y que finalmente ha decidido compartir con todos nosotros. Antes de que nos sumerjamos en este mar de información Superíndice 3N, les quiero pedir un favor enorme. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrar en las noticias mood ese recientes, los chismes mood ese jugosos y los análisis mood ese profundos del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sus likes, sus comentarios y sus compartidas son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sin mood ese preámbulos, vamos al grano. ¿De qué copyright secreto estamos hablando? Bueno, como saben, Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Ha mantenido una distancia prudente entre su faceta pública y su intimidad. Pero al parecer, hay algo que lo ha estado carcomiendo por dentro, algo que ya no puede seguir ocultando. Según fuentes cercanas al actor, este secreto tiene que ver con su infancia. Con esos aún más menos formativos que al parecer, no fueron tan idílicos como podríamos imaginar. Kerem ha confesado, en una entrevista exclusiva que saldrá a la luz muy pronto, que durante su new más menos sufrió Superíndice 3. Atención Superíndice 3 NAQ. De acoso escolar. Su copyright es impactante. El galud N turco el hombre que todas y todos admiramos, el que parece tenerlo todo, también copyright N sufrió Superíndice 3. También copyright N fue víctima de la crueldad infantil. Al parecer, durante sus aún más menos en la escuela primaria, Kerem fue objeto de burlas y agresiones por parte de algunos de sus compañeros más menos eros. ¿El motivo? Según nos han contado, Kerem era un niño más menos o diferente. Un niño más menos o con una gran imaginación Superíndice 3N, con una sensibilidad especial y con una pasión Superíndice 3N por el arte que no encajaba con los estereotipos de la ucondiéresis copyright poca. Sus compañeros más menos eros se burlaban de su forma de vestir, de sus intereses y sobre todo, de su timidez. Se dice que solía usar ropa que consideraban rara para un chico, y que sus compañeros le decían que parecía un bicho raro o un payaso. Esto obviamente minaba su confianza y lo hacía sentir muy inseguro. Kerem ha relatado que esos aún más menos fueron muy difíciles para ucondiéresis copyright L. Se sentía solo, incomprendido y avergonzado. Llegó Superíndice 3 a odiar ir a la escuela y a desear desaparecer. Incluso pensó Superíndice 3 en dejar sus sueños más menos de ser actor, porque sentía que no era lo suficientemente fuerte para enfrentarse al mundo. La escuela, que debería haber sido un lugar seguro para aprender y socializar, se había convertido en su peor pesadilla. Cada mañana antes de ir, sentía un nudo en el estómago y una ansiedad que lo consumía por dentro. Pero afortunadamente Kerem encontró Superíndice 3 la fuerza para seguir adelante. Gracias al apoyo de su familia, de sus amigos y de algunos profesores que creyeron en ucondiéresis copyright L, logró Superíndice 3 superar esos momentos oscuros y transformó Superíndice 3 su dolor en pasión Superíndice 3N y en determinación Superíndice 3N. Su familia, especialmente sus padres, fueron su roca. Lo animaban a no rendirse, a seguir sus sueños y a no dejar que las palabras de otros lo definieran.
También encontró consuelo en un par de amigos que lo aceptaban tal como era y que lo apoyaban incondicionalmente. Estos pequeños gestos de cariño y aceptación fueron cruciales para su recuperación. ¿Y por qué Copyright Kerem ha decidido revelar este secreto ahora? Bueno, según nos han contado, el actor siente que es su deber compartir su historia para ayudar a otros new más menos o si superíndice 3 venes que es tú, n pasando por situaciones similares. Quiere que sepan que no es tú n solos, que no tienen que avergonzarse de ser diferentes y que siempre hay esperanza. Él mismo ha dicho en círculos cercanos que si mi historia puede ayudar a una sola persona a sentirse menos sola, entonces todo el sufrimiento habrá valido la pena. Esta declaración refleja su profunda empatía y su deseo de usar su plataforma para hacer el bien. Además, Kerem quiere utilizar su plataforma para crear conciencia sobre el problema del acoso escolar y para promover una cultura de respeto, de tolerancia y de empatía. Estuvo trabajando en colaboración superíndice 3N con varias organizaciones Venu Copyright Ficas para crear programas de prevención superíndice 3N y de apoyo a las víctimas del bullying. Ha estado participando en campañas de concienciación, compartiendo su experiencia en foros y eventos, y donando fondos a organizaciones que luchan contra el acoso escolar. Su objetivo es crear un mundo donde ningún niño tenga que pasar por lo que él pasó. Pero esto no es todo. El secreto de Kerem Bamud es ayuda de su experiencia personal. Al parecer, el actor también Copyright N ha estado lidiando con problemas de ansiedad y de depresión superíndice 3N. Su copyright es difícil de creer. Pero incluso las personas que parecen tenerlo todo pueden sufrir de problemas de salud mental. El acoso escolar dejó cicatrices profundas en su autoestima y en su salud mental. Durante muchos años luchó contra la ansiedad y la depresión, sintiéndose constantemente inseguro y vulnerable. Kerem ha confesado que la presión superíndice 3N de la fama, las expectativas del público y las críticas de los medios han afectado su bienestar emocional. Ha tenido que aprender a lidiar con el copyright S, con la inseguridad y con el miedo al fracaso. La fama, que para muchos es sinónimo de éxito y felicidad, se convirtió en una fuente adicional de presión para él. Las constantes críticas y el escrutinio público exacerbaban sus inseguridades y lo hacían sentir constantemente observado y juzgado. Para ello ha recurrido a la ayuda de profesionales de la salud mental, ha practicado copyright técnicas de relajación superíndice 3N y de meditación superíndice 3N, y ha encontrado refugio en sus amigos y en su familia. También Copyright N ha descubierto que el ejercicio físico y la conexión superíndice 3N con la naturaleza son excelentes aliados para combatir la ansiedad y la depresión superíndice 3N. La terapia le ha ayudado a comprender y procesar sus traumas pasados, a desarrollar estrategias para manejar la ansiedad y la depresión, y a construir una autoestima más sólida. La meditación y el ejercicio le han proporcionado herramientas para calmar su mente y cuidar su cuerpo, y el apoyo de sus seres queridos le ha dado la fortaleza para seguir adelante. Kerem quiere que sepamos que no hay nada de malo en pedir ayuda. Que la salud mental es tan importante como la salud física, y que todos merecemos recibir el apoyo que necesitamos para estar bien. Quiere romper el estigma que rodea a las enfermedades mentales y animar a las personas a hablar abiertamente de sus problemas y a buscar tratamiento. Él mismo ha sido un defensor de la salud mental, compartiendo su propia experiencia y animando a otros a buscar ayuda. Su valentía al hablar abiertamente de sus problemas ha inspirado a muchas personas a romper el silencio y a buscar el apoyo que necesitan. Y aquí viene otra bomba informativa. Según nuestros informantes, este secreto de Kerem ha tenido un impacto significativo en su vida amorosa. Al parecer, sus inseguridades y sus miedos han dificultado sus relaciones sentimentales. El acoso escolar y sus problemas de salud mental afectaron su capacidad para confiar en los demás y para construir relaciones sanas y duraderas. Kerem ha confesado que le cuesta confiar en las personas, que tiene miedo a ser herido y que a veces se sabotea a sí mismo. Ha tenido que aprender a amarse a sí mismo, a aceptarse tal como es y a construir relaciones basadas en la honestidad, el respeto y la confianza. Aprender a amarse a sí mismo ha sido un proceso largo y difícil, pero fundamental para su bienestar emocional y para su capacidad de construir relaciones saludables. Ha tenido que trabajar en su autoestima, en su autoconfianza y en su aceptación propia para poder abrirse a los demás y construir relaciones basadas en el amor y el respeto mutuo. Y hablando de amor, no podemos evitar mencionar su relación superíndice 3N con Hande Erupar Rafael. Como saben, la pareja fue una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco.
Su romance fue seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y su amor parecía de cuento de hadas. Pero lamentablemente su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. Y aunque nunca se han revelado los motivos exactos de su ruptura, se especula que los problemas de ansiedad y de depresión superíndice 3N de Kerem pudieron haber influido en su decisión superíndice 3N. La presión de la fama, las expectativas del público y sus propios problemas personales pudieron haber afectado su relación. Ahora, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande estuvo felizmente comprometida y Kerem, por su parte, se ha enfocado en su carrera y en su bienestar emocional. Aunque su relación terminó, ambos han demostrado ser personas maduras y respetuosas, y han seguido apoyándose mutuamente en sus respectivos caminos. Pero a pesar de todo, Kerem sigue siendo un hombre soltero. Y aunque no descarta la posibilidad de encontrar el amor de nuevo, asegura que ahora su prioridad es estar bien consigo mismo y sanar sus heridas. Se está tomando el tiempo necesario para sanar, para crecer y para construir una vida plena y feliz antes de abrirse a una nueva relación. Entonces, aún lo tienen. El secreto es último de Kerem Bürsin. Una historia de dolor, de superación superíndice 3N y de esperanza. Una historia que nos recuerda que incluso las personas que parecen tenerlo todo pueden estar luchando contra sus propios demonios. Su historia es un testimonio de la resiliencia humana y de la capacidad de superar los obstáculos más difíciles. Pero también copyright en una historia que nos inspira a ser S compasivos, S empáticos y S solidarios con los de S. Una historia que nos invita a hablar abiertamente de nuestros problemas y a buscar ayuda cuando la necesitamos. Su valentía al compartir su historia nos anima a romper el silencio y a buscar el apoyo que necesitamos para sanar y crecer. Y una historia que nos demuestra que incluso en los momentos S oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Su vida es un ejemplo de que es posible superar la adversidad y construir una vida plena y feliz. En resumen, hemos descubierto el lado S vulnerable de Kerem Bürsin, su lucha contra el acoso escolar, la ansiedad y la depresión superíndice 3N y CEU superíndice 3 estos desafíos han afectado su vida personal y amorosa. Su valentía al compartir su historia nos inspira a ser S comprensivos y a buscar ayuda cuando la necesitamos. Su historia es un llamado a la empatía, a la comprensión y al apoyo mutuo. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantará saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. Copyright, ¿les ha parecido la historia de Kerem? ¿Se han sentido identificados con alguno de sus problemas? Copyright, ¿consejos le darán? Du copyright, genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.